Hoy vamos a sumergirnos en una de las obras más geniales de Julio Cortázar, Historias de cronopios y de famas. Es básicamente un manual para combatir el aburrimiento, para escapar de la pesadez de la vida diaria. Así que, vamos a empezar. Y bueno, Cortázar nos lanza de entrada una metáfora central, una imagen fuertísima. La rutina, dice él, es como un ladrillo de cristal. ¿Qué es eso? Es una masa, algo transparente y pegajoso que nos va atrapando. Es esa sensación de estar encerrado en algo que, aunque parece invisible, es, increíblemente sólido. Y es que, ¿quién no ha sentido eso alguna vez? Esa sensación de estar atrapado en el día a día, de que todo está en su lugar. Sí, pero de una forma tan predecible que casi asfixia. Cortázar no solo lo describe, nos invita a sentirlo de verdad, a cuestionarlo. Bueno, y eso nos lleva directo a nuestra primera parte, la prisión de la rutina. Vamos a explorar a fondo ese problema que el libro busca literalmente desmantelar. Cortázar es un maestro detallando los barrotes de esta prisión. Y es increíble porque no habla de grandes dramas, ¿no? Habla de las cosas chiquitas, los hábitos de todos los días, la misma persona al lado, los mismos zapatos, el mismo sabor de la misma pasta de dientes. Esa satisfacción perruna, como él la llama, de que todo esté en su sitio. Eso es lo que va construyendo poco a poco ese ladrillo de cristal. Pero ojo, que este libro no es una queja, para nada. Es un llamado a la acción. Cortázar nos dice que hay que rebelarse, que hay que negarse a esa fría eficacia de un reflejo cotidiano. Nos pide que empujemos desde adentro hacia afuera, que rompamos esa superficie para encontrar lo otro. Ese mundo de posibilidades que está justo ahí. Ok, muy bonito todo, pero ¿cómo se hace eso? Bueno, para allá vamos. La siguiente sección nos muestra el método de Cortázar para, digamos, reencantar lo mundano, y lo hace con sus famosas e insólitas instrucciones para la vida. Esto es fascinante. O sea, piénsenlo. Cortázar agarra una emoción pero tan básica como el llanto, y la convierte en un manual de instrucciones. Un manual técnico, es absurdamente preciso, y al hacer eso, nos obliga a mirar el llanto como si fuera la primera vez que lo viéramos. Es como si nos diera permiso para sentir, pero a través de un juego que le quita toda la seriedad, toda la solemnidad. Y aquí se ve su método a la perfección. A ver, ¿quién necesita instrucciones para subir una escalera? ¡Nadie! Pero es que al describirlo con esta precisión casi de otro planeta, Cortázar logra algo increíble. Convierte un acto automático en algo extraño, consciente, nuevo. De repente, nos hace pensar en cada músculo, en cada movimiento que siempre damos por hecho. Pero este método de Cortázar no es solo un juego, también nos lleva a lugares mucho más profundos. Por ejemplo, antes de las instrucciones para darle cuerda a un reloj, nos regala esta reflexión que es tremenda. Un reloj no es solo un objeto, es una obligación. Es una obsesión con el tiempo, con el miedo a perderlo. Es, como dice él, una cadena. Y la pregunta que queda flotando es clave. Cortázar dice que a uno no le regalan el reloj, uno es el regalado. ¡Pum! Esa frase te obliga a pensar. A ver, ¿cuántas de las cosas que tenemos de nuestras obligaciones en realidad son las dueñas de nuestra libertad, de nuestra atención? ¿Qué partes de nuestra vida nos poseen? Bueno, y ahora vamos a ver cómo se ve esta filosofía en la práctica, en el día a día. La siguiente sección nos presenta a una familia muy especial, que ha hecho de lo inútil un verdadero arte, una forma de vida. Este es el lema de la familia, su declaración de principios. Y piénsenlo, en un mundo obsesionado con la productividad, con que todo tenga un propósito, ellos eligen hacer cosas porque sí, simplemente por el placer de hacerlas, sin buscar ningún resultado práctico. Es una rebelión total. Les presento, entonces, a la familia rara de la calle Humboldt. Ellos son, tal cual, la encarnación de la rebelión contra la rutina. Viven en el barrio de Pacífico y su especialidad son los simulacros que no sirven para nada. Son proyectos magníficamente inútiles que llenan sus días de expectativa, de sorpresa. Y los proyectos que se inventan son de no creer. Construyen una horca funcional en su jardín. ¿Para qué? Solo para ver cómo se ve con la luz de la luna.
O de repente, se toman una oficina de correos por un día solo para repartir globos y empanadas a la gente. O mi favorito, se meten a velorios de gente que no conocen y compiten con los familiares a ver quién llora con más sentimiento. Son actos de pura anarquía poética. Todo esto nos lleva, ahora sí, a la parte final y probablemente la más famosa del libro. Aquí es donde Cortázar nos presenta 3 arquetipos, 3 maneras de entender cómo nos movemos por el mundo. Y es importante aclarar esto. No son tanto personalidades fijas, sino más bien formas de estar en el mundo. Son 3 maneras diferentes de enfrentar la vida, los viajes, los recuerdos y, claro, la rutina. La diferencia entre ellos es clarísima. Miren, un fama cuando va a viajar lo planifica todo al mínimo detalle. Va a la policía, al hospital, revisa los precios. Un cronopio, en cambio, al cronopio todo le sale mal. Encuentra los hoteles llenos, los trenes ya se fueron, ¿y le importa? Para nada. Se pone a soñar que la ciudad está de fiesta y que él es el invitado de honor. Con los recuerdos pasa igual. Los famas los embalsaman, los guardan con etiquetas. Los cronopios los dejan sueltos por la casa, libres, vivos, corriendo por ahí. Entonces, para resumir, el punto clave es este. Los famas son el orden, la eficiencia, la rigidez. Las esperanzas son pasivas, sedentarias, de esas que dejan que la vida les pase por encima. ¿Y los cronopios? Los cronopios son otra cosa. Ellos son el caos, la creatividad, la emoción que se desborda. Son esos objetos verdes y húmedos, como los describe Cortázar, que viven con una alegría desordenada y poética, aunque casi siempre todo les salga mal. Y la pregunta final que nos deja Cortázar queda ahí, flotando, para que cada quien la piense. Si uno se pone a observar cómo reacciona ante lo inesperado, o cómo guarda sus recuerdos, o incluso cómo sube una escalera, quizá descubre qué tipo de ser predomina en su interior. La pregunta final es esa: ¿se vive para organizar, para esperar o para jugar?